Éxodo capítulo 20, el libro de Éxodo capítulo 20. Todos estamos aquí en este lugar porque amamos a Dios, o por lo menos decimos que amamos a Dios. Pero ¿cuántos sabemos que podemos decir que amamos a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él? El profeta Isaías, compartiendo con el pueblo de Israel, le planteaba: ustedes con su boca alaban mi nombre, pero su corazón está lejos de mí. Por lo cual muchas veces lo que nosotros hablamos no se corresponde con lo que nosotros pensamos y con lo que nosotros sentimos, a pesar de que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero no siempre lo que habla la boca corresponde a lo que dice el corazón. Porque si ellos estaban hablando alabanzas a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él, ellos no estaban hablando lo que sentía su corazón. Pero la palabra de Dios dice que la única manera de nosotros manifestar el amor hacia Dios, dice el apóstol Juan en el libro de Juan, del Evangelio de Juan, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y una de las razones por las que Dios dio mandamientos a su pueblo fue para primero identificarlo como tal. La mayoría de los pueblos en esa época no tenían un código moral ni un código religioso que los instruyera y que los identificara. Y cuando Dios llamó al pueblo de Israel, lo llamó para hacer una diferencia del pueblo de Israel como pueblo con respecto a los demás pueblos que estaban a su alrededor. Y para eso Dios le dio un código de ley, le dio una norma de vida para que el pueblo que le iba a seguir, el pueblo que él había elegido a través de Abraham, este pueblo tuviera una diferencia. Y cuando él llama a Moisés desde Egipto, y en aquel monte él le presenta la zarza ardiente para que Moisés sea el libertador de su pueblo, sencillamente él muestra su poder y su gloria, y todas las plagas que estuvieron manifestándose en Egipto no era más que una manera de Dios mostrar que no había un Dios tan grande como él. Y cada una de las plagas, como he dicho en ocasiones anteriores, cada una de las plagas era un Dios del imperio más poderoso de ese momento, que era el imperio egipcio. Por lo cual, cuando terminan todas las plagas, con la plaga de la muerte de los primogénitos, estaba diciendo Jehová, el Dios de los ejércitos, que no había un Dios como él, porque él había vencido al imperio más poderoso de aquella época, por lo cual él se convertía en el Dios más poderoso de la tierra. La manifestación del poder de un Dios era evidente cuando el Dios le daba victoria a su pueblo y prosperaba a los que eran parte de su pueblo. Y por eso, al derrotar todos los dioses de Egipto, el Dios de Israel se catapulta y él dice: no hay otro Dios como el Dios de Israel. Cuando el pueblo sale al desierto, lo primero que hace Dios es llamar a Moisés, porque él quería hacer una diferencia de su pueblo con los demás pueblos alrededor de él. En el capítulo 20 dice la palabra de Dios que Moisés descendió y habló con el pueblo después de haber tenido 40 días con el Señor, y el Señor le da un decálogo, le da una ley. Una ley que no son los 10 mandamientos que nosotros conocemos, sino que son 611 mandatos. Mandatos que estaban descritos en 3 categorías. La primera tenía que ver con Dios. La segunda tenía que ver con nuestra relación con los hombres aquí en la tierra. Y la tercera tenía que ver con la salubridad del pueblo que le iba a servir a Dios.
En la primera parte del capítulo 20 del Éxodo, el Señor comienza a plantear dentro de ese decálogo cuáles eran las ordenanzas que tenían que ver con Él. Y la primera ordenanza que Él plantea está en el verso número 2. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Él comienza a identificar al pueblo con el Dios al que ellos a partir de este momento iban a comenzar a servirle. En el verso número 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjense que estos primeros mandamientos tienen que ver única y exclusivamente con Dios. Y luego le plantea: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y es claro que esas imágenes que tú no podías crear, ya sea de manera escultural o de manera fotográfica, era con un propósito. No lo puedes hacer porque no debes inclinarte a ellas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Una de las cosas por las cuales Dios da estas leyes era con el propósito, como dije al principio, de identificar a su pueblo. Y segundo, era una manera del pueblo darse cuenta que tenía una necesidad de un Salvador. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice: porque la ley fue dada para tener conocimiento de pecado, porque nadie puede decir que ha infringido si no hay ley. Si en su casa no hay ley y usted hace lo que le da la gana, usted no ha hecho nada. Pero cuando hay ley, como dice la doctora, no hay delito sin ley. Si no hay una ley que dice que violentando un semáforo en rojo usted va a ser penalizado, usted no va a ser penalizado. Por lo cual era necesario una ley para que el hombre se diera cuenta de su pecado. Número 3, era necesario una ley para que el hombre pudiera mostrar su amor y su devoción y dependencia del Dios al que le iba a servir. Yo no puedo decir que amo a Dios si yo no guardo sus mandamientos. Yo no puedo decir que le tengo reverencia y temor a Dios si yo no guardo sus mandamientos. Y hoy en día estamos mirando la vida cristiana como una vida de ir a la iglesia y dar diezmos, pero no como una vida de mostrar mi respeto, mi honra y mi reverencia al Dios que yo digo servir. Hoy estamos viendo la vida cristiana como un ambiente social donde yo recibo cariño, donde alguien se preocupa por mí, donde yo vengo y me siento tan relax. Pero no nos estamos dando cuenta que cuando venimos a Dios, venimos para ser sus esclavos, para ser su servidumbre. Dios no quiere personas a su lado que no tengan un compromiso con Él. Y le voy a decir, como le decía a los jóvenes en la López de Vega: si usted vino a perder el tiempo, mejor váyase para el mundo y disfrútelo, porque va a estar aquí perdiendo el tiempo, no va a disfrutar el mundo y se va a ir para el infierno. Entonces mejor está ese gusto en el mundo, pero no esté en dos aguas. Porque al que no es ni frío ni caliente, sino tibio, Dios lo va a vomitar de su boca. Entonces la ley nos muestra nuestro amor y nuestra dependencia de Dios. Esa ley
es parte de nuestra devoción diaria a nuestro Señor. Y como decía al principio, los primeros mandamientos están dedicados a Dios y tienen que ver con su honra y su adoración. Y uno de esos mandamientos está en el verso número 7 también. Él dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Yo no voy a hablar de eso, porque de eso voy a hablar la semana que viene. Porque sin darnos cuenta, los evangélicos somos muy dados a infringir este mandamiento. Pero el próximo mandamiento de que él habla, que tiene que ver con él, fíjense que si usted lee los mandamientos a partir del verso 12, se dará cuenta que los mandamientos que prosiguen a esto tienen que ver con su relación con los demás. Primero, con la relación con sus padres. Segundo, con la relación con sus iguales. Y con la fidelidad a esas relaciones. Y por último, el Señor nos muestra que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, y es nuestra relación con nosotros mismos. Pero muchos dicen que este es el cuarto mandamiento, y yo me pasé esta semana buscando por qué la gente dice que el cuarto mandamiento es el día del Señor. Porque cuando yo he estudiado los dos versos, los dos capítulos de la Biblia, que es Deuteronomio y el Levítico, y es este libro de Éxodo, me doy cuenta de que no hay cuatro, son tres. Porque el primero tiene que ver con la idolatría, con no tener otro Dios que no sea el Señor. El segundo tiene que ver con no tomar el nombre de Dios en vano. Y el tercero tiene que ver con acuérdate del día de reposo. Para. Yo me pregunto, ¿podemos los cristianos darnos el lujo de matar a alguien? ¿Podemos darnos ese lujo de matar a una persona? ¿Podemos darnos el lujo de mentir? ¿Podemos darnos el lujo de pegar unos cuernitos? ¿Y por qué podemos darnos el lujo de violentar el día de reposo? ¿Le molestaría a ustedes si yo me fuera para un maní y me pudiera adorar a Belial Khan? Y le hiciera una fiestecita de palo a Belial Khan. Un día de la semana, no importa, del año. No habría problema con eso. ¿O me castigarían ustedes por hacerlo? Y ustedes me terminan de condenar. Entonces podemos nosotros, cuando el tercer mandamiento o el cuarto en la lista de muchos es guardar el día de reposo, ¿me puedo dar el lujo yo de romper ese día? Y de violentarlo para quedarme llenando los tanques que no pude llenar de lunes a sábado. O para lavar la ropa. O sencillamente para visitar a un amigo. Hoy quiero hablarle a ustedes del cuarto mandamiento. Porque sin darnos cuenta, en el pueblo de Dios, el cuarto mandamiento se ha convertido sencillamente en un mandamiento que no hay que cumplirlo, porque eso nada más le toca a los sabatinos de los adventistas. Pero realmente solamente los adventistas deben guardar el día de Dios. Entonces, si nosotros no guardamos el día del Señor, entonces nosotros estamos violando la ley, estamos mostrando que nosotros no tenemos ninguna devoción hacia Dios. Hello. Si el pastor no se puede dar el lujo de hacer algo incorrecto con los demás mandamientos, usted tampoco se puede dar el lujo de violentar el cuarto o el tercer mandamiento.
Ahora, ¿qué implica el día del Señor? Aquí dice, acuérdate del día para. La razón por la que el Señor quiere que nosotros nos acordemos de que hay un día que hay que descansar es con el propósito de que nosotros lo santifiquemos. ¿Y qué significa la palabra santificar? La palabra santificar significa apartarlo para Dios. No es apartarlo, sino es apartarlo para yo dedicarme a adorar a mi Dios. Dios quiere que nosotros dediquemos un día para Él. Él quiere que nosotros santifiquemos ese día. Pero es interesante que teológicamente hay grupos que han entendido que ese día es el día sábado. Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que ese día no tiene que ver con el sábado, ni depende de un calendario humano, sino depende de tu trabajo. Fíjese lo que dice en el verso 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. La palabra para es una preposición que indica propósito. La razón por la que yo voy a descansar es con el propósito de yo entregarle ese día a Jehová. Pero como veíamos en el verso 9, dice 6 días ¿qué? Por lo cual el día de reposo no depende del calendario humano, el día de reposo depende de tu trabajo. Aquí no dice el día de reposo será el calendario. Aquí dice 6 días tú y el séptimo día. En nuestro horario de trabajo nosotros comenzamos a trabajar los lunes. ¿Es así o no es así? El sexto día de trabajo es el sábado. El séptimo día de trabajo para nosotros los occidentales es el domingo. Hay muchos que dicen que no, que lo que celebramos es la celebración de la resurrección de Cristo y que por ende, como es que a Cristo tenemos que hacer nuestra celebración los domingos. No, nosotros hacemos la celebración los domingos porque nuestro trabajo comienza los lunes y el día séptimo para los occidentales es el domingo. ¿Por qué no puede ser el sábado? Por una simple razón. Cuando Dios escribió esto, no existía el sábado. En el 325, cuando Constantino comienza a hacer el imperio romano, que comienza a traducir la palabra de Dios, se comienza a organizar el tiempo. Y las primeras semanas romanas no eran de 7 días, eran de 10 días. Y el nombre de los días se le puso no por un método cristiano, sino los pusieron los griegos y los romanos para adorar a sus dioses. Por ejemplo, Monday es el día de la luna. Sunday es el día del sol. Saturday es el día de Saturno. Cada día era dedicado a un dios griego o romano, por lo cual no había nombre de días. Los judíos contaban los números de días.
decían día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. Y luego le pusieron meses los judíos y los meses lo colocaron por el calendario de la salida de Egipto del pueblo de Israel. Por lo cual el mes primero del pueblo de Israel no es enero, sino es abril, marzo, abril. ¿Y qué nos quiere decir el Señor con todo esto? Que Dios no quería la idolatría sobre un día, sino que Dios quería que dedicáramos un día para Él. La segunda razón por la que Dios estableció ese día era como una honra al Creador, para que el hombre entendiera que debía dedicarle un día al que creó todas las cosas. Porque 6 días hizo Jehová, dice el verso 11, todos los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo apartó para él. Antes de que existiera la ley, ya Dios había apartado el día 7º de tu trabajo para que tú lo dedicaras exclusivamente para adorarle a Él. Ahora, ¿cómo yo puedo dedicarle mi día al Señor? ¿Cómo yo puedo hacer que mi día sea dado para Dios? En el capítulo 16 de Éxodo, en el verso 23, dice, vamos a leer el 22. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 comeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado. Es interesante que la palabra consagrado implica dedicado para alguien. Cuando los utensilios del templo fueron realizados, se hacía un acto de consagración. Pero en el acto de consagración se ungían esos utensilios, pero esos utensilios eran llevados al templo o al tabernáculo. Y esos utensilios no podían ser dedicados para otra cosa que no sea para servirle a Jehová. Por lo cual, cuando se habla de la palabra consagración, se está hablando de una palabra que implica que en eso que tú vas a hacer no puedes mezclarlo con ninguna otra cosa que no sea dedicárselo a Dios. Por lo cual el día de reposo, el día de consagración y santificación a Dios no puede estar contaminado por ninguna otra cosa que no sea que nosotros le demos en ese día gloria y honra a nuestro Dios. Que nosotros lo consagremos, lo apartemos para Él. Que nosotros en ese día todo lo que hagamos tenga que estar alrededor de nuestro Dios. Y yo pregunto, ¿lo hacemos? La mayoría de nosotros sale de la iglesia y ahí mismo se olvida de que es el día del Señor. Y hay muchos que salen para otra cosa, que no la voy a decir para no avergonzarme. El día del Señor era un día que Dios quería que fuera única y exclusivamente para Él. Lo segundo que Dios quería era, y lo que dice, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Lo segundo que Dios quería era que no nos ocupáramos en ese día. Que no nos pusiéramos a hacer lo que hacíamos todos los días en ese día.
Que nos olvidemos en ese día de los afanes de cada día. Él no está diciendo que no debemos comer en ese día. Él nos está planteando que Él no quiere que nosotros entremos en la rutina diaria en ese día. ¿Y cuál es la rutina diaria que nosotros hacemos? Cocina, comida. Ustedes recuerdan que la razón por la cual el Señor le llama la atención a Marta y le dice: Marta, 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 afanada y turbada está, pero María se llevó la mejor parte. ¿Cuál era el afán de Marta? Los oficios de la casa. Hace unos años yo tuve un pleito grande con mi esposa porque ella acostumbraba a llegar de la iglesia y ponerse a hacer oficio de la casa. Aquí lo que está planteando es que el día del Señor tú tienes que romper la rutina. El Señor nos dio 6 días para que nosotros hagamos todo lo que teníamos que hacer. Él quiere que ese día tú descanses. Él quiere que ese día tú lo dediques a Él. Que tú medites en Él, que tú adores con su pueblo a Él, que tú no hagas lo que hace todos los días, porque Él quiere que ese día sea diferente. ¿Por qué Dios quiere que ese día sea diferente? Que tú te puedas acostar en tu cama y descansar, ponerte a mirar para el cielo, dormirte y disfrutar del día y de lo que Dios ha dicho. ¿Por qué Dios quiere que sea? Está demostrado científicamente que las personas que dedican un día solamente para descansar le agregan a su vida 10 años de vida. Pero las personas que no descansan le quitan a su vida 25 años de vida. La otra cosa que Dios quiere para nosotros con el día de reposo es que nosotros mostremos cuidado para nuestro propio templo. El Señor quiere que nos desconectemos de la rutina diaria. El Señor quiere darnos vida y cuidar el templo del Espíritu Santo. Hay un video que anda por ahí, por la calle, que fue una convención que hizo el diablo con sus demonios. ¿Sabe que el diablo hace convenciones para ver cómo es que nos va a destruir a nosotros? Hicieron una convención y comenzaron los demonios a reportar, y uno de los demonios dijo: bueno, ya el truco de las mujeres no nos da resultado, ya los pastores nos caen con las mujeres. Y vino el otro y dijo: bueno, ya ellos no caen con la vanidad tampoco. Y vino el otro y dijo: ya no hablan mentira, ya no caen con la mentira. Y vino el otro y dijo: y ya la codicia ya no es un problema, porque ellos se dan cuenta que tener cosas del mundo no llena. Y comenzaron cada uno de los demonitos a dar su testimonio y su informe de la inefectividad de los resultados de su trabajo para hacer a la gente caer en pecado. Y de repente el diablo, que está en su sillón ahí negro, mira a todos los demonios y le dice: ustedes son unos ineficientes. Pero ya que los métodos utilizados desde siglos no están dando resultados, vamos a usar un método diferente. Y dice él: ¿y cuál es el método? Porque ya no sabemos qué hacer. Vamos a ocuparlos. Y se inventó el chat. Se inventó el Twitter. Se inventó el Instagram. Se inventó el Facebook.
y el WhatsApp. Me dice un hermano que no lo voy a declarar en este día, pero lo voy a mirar discretamente. Para hablar con mi mujer tuve que decirle por WhatsApp: mami, necesito comida hoy. ¿Me puede traer un vaso de agua? ¿Ustedes me están entendiendo, amados? Estamos tan ocupados en esto que ni tiempo de orar nos da. Y yo no estoy diciendo que esto es malo, pero hay un momento en que nos ocupamos tanto, pero también en el siglo XXI, cuando entró el año 2000, se creó en la sociedad comercial el año del servicio. Cuando yo era muchacho, gracias, muchas gracias. Yo estudiaba en el Politécnico Loyola y salíamos a las 12 en punto. Y cuando yo iba caminando de mi casa, del Loyola a mi casa, eran como 3 o 4 o 5 kilómetros. Y todos los colmados estaban cerrados. Porque los dueños de colmados se iban a comer a su casa y de 12 a 2 se comía en la casa con su familia. Pero los negocios no abrían los domingos, que no fueran negocios de comida. Pero en el 2000 se creó el año del servicio. Y los negociantes dijeron: vamos a trabajar de lunes a lunes. Yo tengo que honrar estos cristianos, estos hermanos, que son los hermanos del Bravo. Tengo que honrarlos. Los hermanos del Bravo, en medio de una competencia atroz, porque le habían puesto al lado de ellos a Multicentro Churchill. Los hermanos del Bravo deciden: nosotros no trabajamos los domingos, porque ese es el día del Señor. Ustedes no saben, pero yo que estaba en los medios de venta supermercado en ese tiempo, todos los vendedores decían: esa gente van a quebrar. Esa gente no duran un día. Esa gente, con esa competencia, y la mayoría de la gente compra los domingos, ellos no van a aguantar, porque la gente se va a ir para el Pola. La cadena de supermercados que más vende se llama Supermercados Bravo. Si lo mido por mis productos, yo le vendí al Bravo 2 productos: zanahoria y tomate. Y yo le vendí al Bravo, cuando en ese tiempo tenía solamente 2 supermercados, el de la Churchill y el de aquí, el de la San Vicente. Yo le vendí a Bravo exactamente lo mismo que le vendí al Nacional para 8 supermercados. Yo no sé si usted me está entendiendo. El día de reposo es un día consagrado para Dios. Cuando Giovanito vino del desierto de Saharaui, él se paró aquí y dio un testimonio y dijo: lo que más me impresionó de esa gente era que a las 6 de la mañana, con el frío más frío del mundo, ellos salían de su casa y se iban a la mezquita y oraban. A las 12 del mediodía, ellos podían estar haciendo lo que sea, dejaban lo que estaba haciendo, se iban para la mezquita y adoraban. Y a las 6 de la tarde otra vez, ellos podían estar haciendo lo que estaban haciendo, se iban a su mezquita otra vez y oraban. Y nosotros, que le servimos al Dios verdadero, por cualquier cosita lo deshonramos.
El Señor determinó que el día séptimo de nuestro trabajo, después de 6 días de trabajo, era un día que había que honrarlo y dedicarlo perpetuamente a Él. Sigue diciendo, y todo lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para la mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó, ni hedió. Ustedes recuerdan que el maná, cuando era recogido en mayor cantidad en un día, que no se lo comían las personas, el maná que hacía, se podría al otro día. Pero cuando recogían el viernes, ellos cogían una doble porción el viernes, pero la porción que recogían doble, el sábado se mantenía buena. Yo no sé si usted está entendiendo, pero lo que Dios me está diciendo en mi espíritu con esto es que cuando tú apartas el día para Dios, lo que tú haces en los 6 días no se va a podrir. Dios lo va a sostener para que te sostenga en los demás días de tu vida. Por esa es la razón que el bravo, en vez de caerse y en vez de aguzanarse como lo esperaban todos, el bravo ha crecido y hoy ya no son 2 supermercados, ya el bravo tiene 8 supermercados en el país entero. Volvemos al capítulo 20 del libro de Éxodo. Y dice el Señor, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? La palabra bendecir es la palabra barak. La palabra barak tiene 2 connotaciones. La primera connotación es que cuando Dios me bendice, me da un combo con 3 elementos: salud, prosperidad económica y prosperidad espiritual a los míos. Por eso el Salmo 112 plantea que los que temen a Jehová y se deleitan en sus mandamientos, estas personas tendrán hijos que serán poderosos en la tierra. Por lo cual la bendición de Dios no solamente te recae a ti, sino que hace una marca generacional para que tus hijos también sean bendecidos. Y estudiando a Bowen en el marco transgeneracional, me doy cuenta por qué es bendecido los hijos. No es solamente porque Dios lo ha establecido de una manera normal, sino que cuando tú haces algo, tus hijos van a hacer lo mismo que tú haces, y por lo cual, por una transferencia transgeneracional, tus hijos van a asumir el beraca o la bendición que Dios le va a dar a todo aquel que le obedece. El hecho de que Dios bendice el día de reposo implica algo muy interesante. Y es que el único mandamiento que produce bendición, o los únicos mandamientos que producen bendición, son la honra a padre y madre y el guardar el día de reposo. Fíjense una cosa, no hay ningún otro mandamiento que tenga promesa de bendición que no sea: honra a tu padre y a tu madre, como dice el verso 12, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En Efesios, planteando ese mismo verso, dice: honra a tu padre y a tu madre para que sean prolongados tus días en la tierra y que todo te salga bien. Pero si usted te da cuenta, no hay una bendición per se en el mandamiento de honra, sino es que lo que tú hagas te va a salir, lo que implica que el mandamiento de honra, la bendición depende de lo que tú hagas.
Pero en el mandamiento de guardar el día de reposo, la bendición no depende de lo que tú hagas, sino la bendición depende de la honra que tú planteas que Dios te va a bendecir. Me explico. Si yo no hago nada y yo honro a mis padres, a mí nada me va a pasar. Porque la bendición de la honra de padre depende de lo que yo haga. Si yo no hago nada, nada me va a salir bien. Si yo estoy en mi casa sentado, sencillamente, aunque honre a mis padres, las cosas van a seguir igual. Ahora, cuando yo guardo el día de reposo, cuando yo dedico el día de consagrar el día para Dios, después de 6 días de trabajo, y yo ese día me dedico a Dios por inferencia, o sea, por una condición de dependencia, Dios te bendice, hagas o no hagas tú. Me estoy dando a entender, amado, porque lo veo como en el aire. Lo que yo estoy diciendo, que al guardar el día de reposo, la bendición que viene a tu vida no depende de lo que tú hagas, sino de Dios, que te va a bendecir independientemente tú hagas o no hagas. Porque la bendición de guardar el día de reposo no depende de nosotros, sino de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he oído gente que dice, pero es que Dios se cogió conmigo. No es que Dios se cogió contigo, es que hay bendiciones que vienen por la obediencia. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que había para aquellos que violentaran el día de reposo? Éxodo capítulo 31, verso número 15. Dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día. ¿Es día de qué? Consagrarás a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo, ciertamente que, usted sabe que en la ley había mandamientos de muerte y había mandamientos que no producían muerte. Por ejemplo, el adulterio era un mandamiento de muerte. El insecto era un mandamiento de muerte. La deshonra a los padres era un mandamiento de muerte. Pero tener relaciones sexuales prematrimoniales no era un mandamiento de muerte. Guardar maná para otro día no era un mandamiento de muerte, aunque era un mandamiento de desobediencia. El tocar un muerto no era un mandamiento, pero no era un mandamiento de muerte. Porque había mandamientos que eran de muerte. La mentira no era un mandamiento de muerte. La codicia no era un mandamiento de muerte. El falso testimonio no era un mandamiento de muerte. Entonces, hay mandamientos que producen muerte por su resultado, pero hay mandamientos que no producen muerte. El día de reposo era un mandamiento de muerte. Si un judío se atrevía a hacer cualquier labor de trabajo en el día de reposo, ese judío había que matarlo apedreado frente al campamento. No se ponga serio, hermano. Tengo una cara ahí que yo prefiriera que me metieran debajo de la tierra. Ahora mire lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Verso número 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de qué, hoy nosotros estamos entendiendo lo que es guardar el día de reposo. Amén.
¿Cuántos entendieron lo que significa guardar el día de reposo? ¿Cuántos saben que el día de reposo es un día que glorifica a Dios como el creador y que muestra nuestro amor y nuestra dependencia de Dios? ¿Cuánto entienden que en el día de reposo no se puede hacer ninguna obra de trabajo cotidiana? Entonces ustedes recibieron el conocimiento. Entonces lo que yo voy a decir es para ustedes, ¿no? Porque aquí dice, porque si pecaremos voluntariamente, ¿qué implica? Si de ahora en adelante yo violento el día de reposo, yo lo estoy haciendo voluntariamente porque ya yo recibí el conocimiento. Vamos a seguir leyendo entonces, porque ustedes son muy inteligentes. Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando yo violento el mandamiento a conocimiento y causa, yo me convierto en un ¿qué es lo que dice? ¿Y quién es el adversario? ¿Sabe que el nombre Satanás significa adversario? La palabra griega para Satanás es la palabra adversario. Lo que implica que cuando yo, después de haber conocido algo, yo lo violento voluntariamente, yo me convierto en un aliado del diablo. Y si yo me convierto en un aliado de Satanás, entonces yo soy hijo de las tinieblas. No soy hijo de la luz. Pero sigo leyendo. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar al adversario. Y él pone una comparación y dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere. O sea, cuando alguien era descubierto violentando la ley, había testigos para testificar esto. Esta persona la mataban sin contemplación para esos pecados que eran pecados de muerte. Y él hace una pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del... ¿De qué está hablando aquí? Que cuando yo peco voluntariamente, después de saber la verdad, o sea, de tener el conocimiento de lo que es correcto, cuando yo hago eso voluntariamente, pues entonces inmediatamente en ese momento yo pisoteo la preciosa sangre de Jesucristo y la tengo por algo inmundo. ¿Nos estamos entendiendo, amados? Entonces, guardar el día de reposo no tiene nada que ver con venir a la iglesia. Hay gente que vienen ese día a la iglesia, pero cuando llegan a la casa cogen la computadora y comienzan a trabajar. Usted está violentando el día de reposo. ¿Nos estamos entendiendo, amados míos? No me vayan a asesinar de ahora en adelante. Y termina el texto diciendo esto: pues conocemos al que dijo, mía
es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y dice, y horrenda cosa es caer en manos. Fíjense, el que violenta la ley con conocimiento va a encontrarse con el vengador, que es Dios. Y él dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amados hermanos, hoy hemos tenido el conocimiento de lo que es el día del Señor. De ahora en adelante, usted muestra qué tanto le importa a Dios o qué tanto usted reverencia y ama a su Señor. Muchos de ustedes estarán pensando, pero pastor, ya no vivimos en los tiempos de antes. Y yo tengo que mantener a mi familia. Es interesante que los adventistas trabajan en supermercados, pero no trabajan los sábados. Usted puede ir a cualquier empresa de este país y usted encuentra que hay un adventista. Y en todas las empresas, su primera condición es, a partir de las 6 de la tarde del sábado, del viernes, hasta las 6 de la tarde del sábado, yo no le trabajo a nadie. Si usted quiere, usted a mí me da el trabajo. Si no, Dios me proveerá otro. Cuando usted hace eso, o cuando los adventistas hacen eso, la mayoría de los empleadores dicen lo siguiente: si este tipo es fiel así a Dios y no le importa que le den un trabajo o no le den un trabajo, ese tipo va a ser más fiel a esta empresa, por lo cual a mí no me importa que él haga lo que haga, si él va a ser fiel a mí, yo lo voy a emplear. Pero esa persona también está demostrando que él ama a Dios sobre todas las cosas. Muchos de nosotros, los pentecostales, entendemos que como estamos en la gracia, Dios sencillamente me va a pasar la sangre y me va a limpiar de toda la maldad. Y violentamos la ley como nos da la gana. Cumplimos lo que nos agrada y no cumplimos lo que nos agrada. Pero Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y óigame una cosa, cuando al Señor le preguntaron cuáles eran los 2 mandamientos o cuáles eran los mandamientos, Jesús dijo, la ley se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. La manera de amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi alma es no postrándome a otro Dios que no sea Dios. Número 2, es no tomando el nombre de Dios en vano. Y número 3, es guardando el día de reposo. Esa es la manera de nosotros amar a Dios. La segunda forma de amar a Dios es el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se resumen que yo debo honrar a mis padres, que yo no debo hablar mentira, que yo no debo codiciar los bienes ajenos, que no debo ser infiel con la esposa de mi amigo o de mi hermano, que yo no puedo levantar falsos testimonios, que yo no puedo matar a mi hermano. Esos mandamientos tienen que ver con una relación del hombre con el hombre para mostrar su devoción hacia Dios.
Yo no puedo decir que amo a Dios si yo no guardo sus mandamientos. Y termino con esto. En una ocasión, un hombre se acercó a su esposa. Había una reunión familiar y el hombre quería mostrar ante la familia lo mucho que él amaba a su mujer. Y el hombre comenzó a decirle palabras bonitas a esa esposa. Porque tú eres la luz de mis ojos, tú eres esto y tú eres lo otro. Y si yo tuviera que bajar la luna, te la pondría en tu ventana. Y comenzó a decir unas declamaciones y unos poemas. Y al final de toda esa retórica para convencer a la familia del amor que le tenía a su esposa, ella le dijo: yo no quiero que tú hagas tantas cosas. Lo único que yo quiero es que tú me trates bien. Y traspolando eso al Señor, muchas veces nos metemos en mil cosas en la iglesia. Estamos en mujeres de rodillas, en el ejército de madre, estamos en esto, estamos en lo otro, vamos a las parejas, nos metemos en mucha cena, mucha comida, pero lo único que Dios quiere es que guardemos sus mandamientos. Porque sus mandamientos no son gravosos. Padre, te damos gracias